Buenos días, estudiantes. En esta oportunidad estoy grabando este video para poder avanzar en nuestras labores en cuanto se refiere a razonamiento verbal. Hoy día estaremos trabajando una clase muy importante. Vamos a conocer, pues, cómo se ubican las ideas en los textos, en qué lugar se ubican. Y dependiendo de esto, los párrafos o los textos tienen una clasificación. ¿Sí? Entonces, hoy día la clase se llama clases de párrafos según la ubicación de la idea principal. Veamos. Aquí tenemos nosotros una situación significativa que da punto de partida a nuestra clase de hoy. Podemos ver en la imagen un grupo de deportistas, básicamente atletas, y el texto nos dice: la práctica deportiva es necesaria para el desarrollo humano. Esta puede abarcar desde una caminata de 15 minutos diarios hasta maratones en pistas. Lo importante es que el cuerpo entre en actividad y así logre un equilibrio en la vida. ¿Cuál es el tema del texto? Seguramente me van a decir: profesor, el tema del texto es la práctica deportiva. Por supuesto. Ahora, teniendo en cuenta el tema, ¿cuál es la idea principal? ¿Dónde está ubicada la idea principal? Seguramente me van a decir: profesor, la idea principal está en la primera oración. O sea, se encuentra al inicio del párrafo. Entonces, tener en cuenta estos aspectos es muy importante. Saber ubicar la idea principal es muy importante, pero para ello hay que hacer una lectura muy detallada, muy atenta. ¿Sí? Entonces, veamos, ¿qué es un párrafo? Un párrafo es un fragmento del texto que explica y desarrolla un tema. Por lo general, esta puede ser una idea principal sustentada en varias ideas secundarias o argumentativas. Los párrafos se clasifican según la ubicación de la idea principal en párrafo analizante, párrafo sintetizante analizante o también llamado centrado, párrafo analizante sintetizante o encuadrado y también párrafo paralelo. Para la clase de hoy vamos a estudiar el párrafo analizante, párrafo sintetizante y párrafo encuadrado. Solamente esos tres tipos. Veamos ahora el párrafo analizante. ¿Cuándo un párrafo es analizante? Comúnmente el párrafo analizante o en este tipo de párrafos, la idea principal se propone al inicio. Luego se va presentando las ideas que la sustentan, o sea, las ideas secundarias. Sigue, por lo tanto, un proceso deductivo. Por ejemplo, en el texto que tenemos, dice: los ingenieros de la Edad Media idearon ingeniosas formas de conseguir aumentar la estabilidad y la resistencia de la estructura de las catedrales. Entre las más importantes está el uso de los llamados arbotantes, arcos que se apoyan en los muros de la catedral y en pilares situados a sus lados. Este recurso permitía descargar el peso de los muros y de la cubierta y repartirlo entre los propios muros y los pilares. Con esto se conseguía elevar el tamaño de las catedrales, alcanzando alturas de casi 100 metros. Lo primero que vamos a observar es que esta oración tiene tres oraciones, o este párrafo tiene tres oraciones. Y podemos preguntarnos, pues, dentro de las tres oraciones, ¿cuál es la más importante? O tiene cuatro oraciones, ¿verdad? De las cuatro oraciones, ¿cuál es la más importante? ¿Qué oración contiene la idea que engloba a los demás? Nuestra respuesta va a ser la primera oración, ¿no? Los ingenieros de la Edad Media idearon ingeniosas formas de conseguir aumentar la estabilidad y la resistencia de la estructura de las catedrales. Veamos otro ejemplo. Perla, mi perrita, es la mascota más hermosa de la casa. Ella tiene su pelaje de colores blanco y café claro. Su mirada es dulce y profunda. Es de mediana estatura y complexión
Gruesa. Tiene 7 años de vida. Hoy descansa plácidamente junto con sus retoños en un rincón del departamento. Haciendo un análisis del texto, podemos notar que en el texto se habla sobre la perrita Perla. ¿Y cuál es la oración o cuál es la idea más importante que se dice de Perla? Es que Perla es la mascota más hermosa de la casa, ¿verdad? En tal sentido, este párrafo es un párrafo analizante. Veamos el siguiente tipo de párrafo. Tenemos el párrafo sintetizante. En este tipo de párrafo se parte de la exposición de las ideas secundarias y concluye con el planteamiento de la idea principal. Sigue, por lo tanto, un proceso inductivo. Veamos el ejemplo. El mouse es un instrumento que manejamos continuamente cuando estamos utilizando una computadora, ya sea para escribir o dar formato a un texto, para dibujar o incluso para jugar. Y requiere una postura concreta de la mano durante bastante tiempo, que si no es correcta puede ocasionarnos malestares y algunos problemas graves de salud. Por eso es necesario adoptar la posición correcta cuando se coge y se maneja el mouse. Podemos notar, pues, jóvenes, que al inicio se van presentando una serie de ideas y finalmente nos presenta una idea que concluye, que engloba a las anteriormente expresadas. Por lo tanto, este párrafo es sintetizante. Veamos otro ejemplo. Hoy descansa plácidamente junto a sus retoños en un rincón del departamento. Tiene 7 años de vida, es de mediana estatura y complexión gruesa. Su mirada es dulce y profunda. Ella tiene su pelaje de colores blanco y café. Perla, y perrita, es la mascota más hermosa de la casa. Es un texto que ya habíamos disertado anteriormente, pero aquí está configurado de una manera tal que el proceso es inductivo. Primero nos presentan las ideas secundarias para concluir con una idea principal, ¿verdad? El párrafo es sintetizante. Tenemos luego también otro tipo de párrafo que es el párrafo encuadrado. También se le conoce como el párrafo analizante sintetizante. Este tipo de párrafos presenta al principio el tema que se desarrolla a lo largo del texto. Y por último, una conclusión que refuerza la idea inicial, es decir, la idea principal aparece al principio y al final del párrafo, por tanto, todas las otras ideas son secundarias. Veamos. Las armas son instrumentos de guerra que no generan poder sino violencia y sometimiento. Creemos que en la democracia el poder reside en todos los ciudadanos y ciudadanas dispuestos a la nación y la concertación. Tenemos entonces que cuestionar aquella vieja consideración de la guerra como la continuación de la política por otros medios. De otra manera, seguiremos reforzando aquella tesis equivocada de que el poder nace del fusil, cuando es solo violencia y sumisión lo que produce el uso de las armas. Bien, entonces aquí tenemos claramente que primero se presenta la idea principal, se va desarrollando y al final también se presenta una conclusión, una idea que refuerza lo antes mencionado. Ahora, tenemos otro ejemplo. Un hijo es la realización de toda mujer. Su llegada trae esperanzas y alegrías. A medida que crece, deja a su paso divertidos recuerdos. Tener un hijo es la experiencia más gratificante de nuestras vidas. Podemos notar, pues, jóvenes, estudiantes, que al inicio hay una idea principal, luego se va desarrollando esa idea principal, se va ampliando esa idea principal. Finalmente también se vuelve a referir esa idea principal, por supuesto con otras palabras, ¿no? De ahí que siempre les digo, una idea se puede manifestar con diferentes palabras. La palabra es la cáscara del pensamiento. Una misma idea se puede manifestar con diferentes palabras. Eso hay que tener también razón y convicción de esa premisa. Bien, entonces hemos ya conocido básicamente los 3 tipos de párrafos que vamos a estudiar
y a partir de ello también les vamos a plantear una práctica para hoy día. Espero pues que este video haya sido ilustrativo, jóvenes, y de aquí viene una práctica calificada. Mucho éxito para todos ustedes.